Hola, les damos la bienvenida a Corazón Podcast, el podcast del corazón del Padre. Esperamos que este contenido sea de mucha bendición para ti y toda tu casa. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11, un versículo que creo que ya todos lo debemos tener memorizado. Dice la Biblia, que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y llevamos esta serie llamada Artimañas del Enemigo, haciendo referencia a los dardos, a la maquinación, a la habilidad que el enemigo tiene para apartarnos de Dios y de su propósito. Y nos hemos dado la tarea de estudiar las oportunidades en las que se designa con una característica del actuar del enemigo a Satanás. La primera de esas menciones fue la palabra tentador. También estuvimos hablando de que Satanás es el acusador de los hermanos, es el destructor de relaciones, es el devorador de posesiones. Y hace 8 días estuve hablando de otra denominación, de otro nombre que la Biblia le coloca al enemigo. Él es un mentiroso. Y no solamente un mentiroso, sino como lo afirma Juan 8:44, un padre de mentiras, un artífice, un diseñador de mentiras. Y una de sus mentiras más frecuentes con las que ha logrado atar a las personas es la mentira de la enfermedad. Y no es que los síntomas en el cuerpo de una persona no sean reales, sino que la mentira del diablo consiste en hacernos creer que Dios no nos sanará de esa enfermedad. Incluso estuvimos considerando que hay personas que ven afectada su identidad a partir de la enfermedad. Y que en vez de decir yo soy hijo de Dios, redimido, santificado, justificado, dicen yo soy diabético. O yo soy con una enfermedad terminal. O yo soy asmático. Y es cierto que el enemigo nos va a tocar o va a intentar tocarnos con enfermedad, pero la verdad de la palabra de Dios nos dice que el Señor nos sanará. Y esa es la mentira que sutilmente el enemigo ha puesto en la mente de algunos, que Dios no los va a sanar. Y por eso es que encontramos un gran número de creyentes sometidos a enfermedad. Ahora, también hice la salvedad de que no me refiero a esa enfermedad que viene como descuido de nuestros hábitos saludables por malas decisiones, sino las mentiras cuyo origen es un origen espiritual. Y en relación a esto mencioné algunas mentiras que el enemigo nos ha dicho acerca de la enfermedad. La primera de ellas, a modo de recordar, la primera mentira es: Dios no quiere sanarte. Y en relación a esto hablamos de Mateo 8, versículo 2, donde un leproso necesitado de sanidad viene a Jesús y le dice: si quieres, puedes limpiarme. A lo que Jesús, ¿qué le dijo? Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Así que no es cierto que Dios no quiere sanarnos. Es más, Él quiere, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Él dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. La segunda mentira con la que el enemigo ha pervertido las mentes de algunos creyentes es que Dios no puede sanarte. Y acabamos de leer que no solamente Jesús le dijo al leproso que él quería sanarlo, sino que inmediatamente lo sanó. Así que el Señor también tiene el poder para sanar. Y aunque hay muchas formas en las que Jesús lo hace, hay una manera que Él escoge para sanarnos y un tiempo perfecto para hacerlo, porque Él es soberano. Y en vez de colocar nuestra mirada en el método o en el instrumento que Dios quiere usar,
Él quiere que nosotros coloquemos nuestra mirada en Él, porque Él es nuestro sanador. Otra mentira, la mentira número 3, Dios puso en ti esa enfermedad. Y con esta mentira muchas personas dicen, entonces, ¿para qué hacer guerra espiritual? Si Dios puso esta enfermedad sobre mí, y algunos piensan como una manera de castigarme. Pero la mujer que padecía flujo de sangre extendió su mano, tocó las vestiduras de Jesús, poder salió de él, y Jesús dijo, esta mujer fue libre de su azote, haciendo referencia a una punzada diabólica, porque nunca asoció la enfermedad de esta mujer con un pecado. Así que no es cierto que la enfermedad es un castigo que Dios manda sobre sus hijos. Ahora sí hay tiempos donde nuestra fe es probada, pero tenemos que ver en el contexto bíblico que el Señor tiene diferentes formas de tratar con nosotros, y una de ellas no es necesariamente la enfermedad, sino que hay un origen diabólico que hace que la gente enferma y que luego se queje ante Dios. Y la última mentira de la que hablé hace 8 días es que Dios tiene preferidos a quien Él sana, pero tú no eres uno de ellos. Y en relación a esto, leímos Marcos 6:56, que me llama la atención algunos aspectos de este versículo. Dice la Biblia, donde quiera que Jesús entraba, donde quiera, en aldeas, ciudades, campos, en cualquier lugar, ponían en las calles a los enfermos, cualquier enfermedad, y le rogaba que le dejasen tocar siquiera el borde de su manto. Y mucha atención con esto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. No es que Dios no quiera sanarme, no es que Él tenga preferidos a quien Él sana, sino que Él espera que yo, en medio de cualquier situación, lo toque. ¿Quiénes fueron sanos? Todos los que tocaron a Jesús. Y es que a veces cuando la enfermedad nos golpea, pensamos en cómo resolverlos y se nos olvida, se nos pierde la perspectiva de tocar a Jesús. Y lo tocamos por medio de nuestra fe. La fe conmueve el corazón de Jesús. Lo tocamos por medio de nuestra adoración y por medio de nuestra búsqueda a Él. Hoy quisiera responder la siguiente pregunta: ¿acontecen actualmente sanidades milagrosas? Porque una mentira adicional que algunas personas se han creído es que los milagros y las sanidades cesaron, no son para este tiempo. Y a través de esa mentira muchas personas están esclavas de la enfermedad. Y es increíble, pero hay un gran sector de la iglesia cristiana que ha sido afectado negativamente por el espíritu que los hace pensar que los milagros cesaron. Se conocen como el cesacionismo o los sesionistas, los que piensan que la sanidad no es para el presente y argumentan su doctrina basados en un versículo, 1 Corintios 13:8, donde el apóstol Pablo afirma: las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Así que toman este versículo y dicen, bueno, acá dice que cesarán las lenguas, una de las manifestaciones, uno de los dones del Espíritu Santo. Y así como cesarán las lenguas, también cesarán los milagros. Esa es la conclusión a la que llegan. Pero se les olvida leer los versículos que siguen adelante, donde dice versículo 9: porque en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, haciendo referencia a la segunda venida de Jesús, entonces lo que es en parte se acabará. Y Jesús todavía no ha venido, no hemos tenido la segunda venida. Cuando Él venga, estaremos en el reino de su gloria y ya no necesitaremos dones ni sanidades milagrosas, porque estaremos en su presencia y allí todo será sanidad.
Pero mientras Él llega, el actuar milagroso de Dios trayendo sanidad a los enfermos es para hoy en día. Así que la respuesta categórica a la pregunta, ¿acontecen actualmente sanidades milagrosas? Es sí, sí acontecen. Estuvimos jueves y viernes ministrando en un congreso de matrimonios donde un amigo pastor que suele invitarnos a predicar a su iglesia, y hace 4 meses estuvimos con mi esposa dando un congreso para las mujeres, apropiándonos de la herencia de nuestro Padre. Y ustedes, las mujeres que han participado de este congreso, saben que este congreso se cierra con una palabra que el Señor nos dio acerca de cómo dejar de ser Saraí para convertirnos en Sara. Porque hasta ahí se le tenía que ir la I de la incredulidad, la I de la infertilidad, la I de la imponencia. Y ayer vino una mujer, que precisamente una joven que se llamaba Sara, y nos compartió un milagro, nos compartió un testimonio tremendo de cómo el día que estuvimos allí ministrando, en el tiempo de la ministración, ella escuchó claramente que le decían: Sara, tendrás hijos, Sara, cargarás prontamente a un bebé en tus brazos. Y esta mujer recibió esa palabra, porque la fe tiene que ser activada. ¿Y cómo la activó? Creyendo. Pero luego en la noche vino donde su esposo le dijo: amor, a la tarea, porque vamos a quedar embarazados. Y tremendo, porque el congreso fue hace 4 meses y tiene 4 meses de embarazo. A pesar de que tenía su útero lleno de miomas, a pesar de que médicamente podía haber la posibilidad de que no fuese mamá, el Señor envió la palabra, ella la creó y activó su fe. Porque algunos se quedan sin activar su fe. Y una fe es activada por lo que yo proclamo, por lo que yo declaro y porque empiezo a actuar basado en lo que yo he creído. Y así son la mayoría, por no decir todas las promesas de la Biblia. Ejemplo, la promesa de prosperidad. Es necesario creer lo que la Biblia dice. Es mejor dar que recibir, pero además de eso tengo que activarlo. ¿Cómo? Dando. La promesa de la salvación. Es necesario creer que es por su gracia, y para ello no puedo colocar mi confianza en mi comportamiento, sino en Dios, que es fiel y ha prometido traer salvación. Asimismo, la liberación. Asimismo, a la sanidad. Es necesario creer y activar mi fe actuando basado en lo que creo. Así que vuelvo a la pregunta: ¿existen actualmente sanidades milagrosas? ¿Cuál es la respuesta? Sí. ¿Y por qué? Punto número 1: porque Dios es sanador. Y cuando yo digo Dios es sanador, me refiero a que su esencia es esa. Él, como Padre, nos ama y está comprometido con protegernos y guardarnos de cualquier enfermedad. La vida abundante que Él vino a darnos implica sanidad. Y es que no vamos a recibir sanidad en nuestro cuerpo hasta que primero no sea renovada nuestra mente. Por eso necesitamos ahondar y seguir estudiando y confesar versículos bíblicos relacionados con la sanidad, porque el enemigo va a usar síntomas, doctores, declaraciones, diagnósticos, para que nuestra fe se vea amenazada. Y es allí donde usted tiene que activar su fe proclamando lo que Dios dice. Dios es sanador. Y desde el mismo libro de Génesis, el libro del origen, el libro de los principios, yo veo a Dios haciendo sanidades milagrosas. Por ejemplo, las matriarcas, las esposas de los patriarcas, Sara, Raquel, Rebeca,
todas con un diagnóstico de infertilidad, de esterilidad. Sin embargo, ¿qué hizo el Señor? La sanó. Así que desde la misma primera página de la Biblia nos damos cuenta que Dios es un sanador. Y no solamente el libro de Génesis, porque más adelante vemos que el Señor sanó a aquellos que fueron picados por la serpiente. Y cuando Moisés levantó la serpiente de bronce, todo el que miraba a esa serpiente recibía sanidad. María, que recibió lepra, también fue sana por el Señor. Hubo incluso resurrecciones. El hijo de la viuda y el hijo de la mujer sunamita resucitaron, volvieron a vivir. La sanidad de Naamán, el leproso. Por donde quiera que se vea, el Señor es un sanador. De hecho, uno de los nombres que el Señor usa para autodenominarse es Jehová Rafa. No el costeño, aquí va Rafa. No. Sino Rafa, que en el hebreo significa sanador. Y Rafa, Jehová el sanador, no es un nombre que alguien le adjudicó a Dios, como ocurrió en otros episodios. Por ejemplo, Jehová, nuestro proveedor, fue un nombre que Abraham se lo adjudicó a Dios. Cuando vio que Dios proveyó el cordero para el sacrificio, dijo: Él es mi proveedor. Agar, cuando estaba en el desierto y el Señor vino a hablar, ella dijo: Él es el Dios que me ve. Pero Jehová Rafa no fue un nombre que alguien le puso, sino fue un nombre que Él mismo reveló. ¿Me lo está comprendiendo? Éxodo 15:26 dice el Señor, y quiero que se apropie de esta palabra: ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios caeré sobre ti. ¿Saben por qué? Porque yo soy Jehová Rafa, tu sanador. La misma boca de Dios lo declaró, la misma boca de Dios lo proclamó. Así que a los cesacionistas que piensan que los milagros ya no ocurren, les quiero leer lo que dice Malaquías 3:6. Yo, Jehová, no cambio. Él sigue siendo sanador. De hecho, también Santiago 1:17 dice que todo don perfecto, uno de los dones, la sanidad, viene de los cielos, de Dios, en quien no hay cambio ni mudanza alguna. Él no cambia. Dígale a la persona que tiene al lado: Él sigue siendo sanador. Entonces, algunos pueden pensar: bueno, pastor, pues estos milagros, estas sanidades pasaron en el Antiguo Testamento, pero ya en el Nuevo no. Mentira. Es cierto que los oficios religiosos o las ceremonias relacionadas con los corderos cesaron con Jesús, pero Jesús aquí en la tierra siguió sanando a los enfermos. Jesús vino a revelar el corazón de Dios, o sea que vino a revelar la intención de Dios. La voluntad fue no solo salvarnos, sino también que sanarnos. Hechos 10:38, Francisco dice lo siguiente: cómo Jesús anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Usted puede leer los evangelios y se encuentra permanentemente con el poder sanador de Jesús. Ahora algunos pueden decir: bueno, pues, o como lo dicen los cesacionistas, pues esos milagros ocurrieron en el ministerio de Jesús para comprobar que Él era Dios mismo, que Él era el Hijo de Dios. Ocurrieron como una señal de respaldo, pero con Jesús ya, al no estar aquí en la tierra, ese poder cesó. Mentira, porque Jesús le dio poder y autoridad a los discípulos para que ellos continuaran sanando. Mateo 10:1 dice: llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda
enfermedad y dolencia. Jesús empoderó a los discípulos, les dio autoridad, les dio unción. Él se aseguró de dejar un legado espiritual sobre los 12. Y esto incluía la predicación del evangelio acompañado de sanidad de enfermedades. Si las sanidades cesaron, entonces ¿para qué Jesús le encomendaría el ministerio de la sanidad de los enfermos a sus discípulos? De hecho, encontramos que no solamente el poder de Dios se manifestó en el ministerio de Jesús, sino cuando éste partió, las sanidades seguían operando. Hechos capítulo 5 versículos 15 al 16, y me gusta mucho esta porción porque no solamente muestra la sanidad de los enfermos, sino una forma peculiar que no está descrito que ocurrió con Jesús, pero sí ocurrió con Pedro. Su misma sombra sanaba a los enfermos. Dice en la Biblia, sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas, en lechos, para que al pasar Pedro, recuerde, ya no estaba Jesús. Jesús ya había subido a la gloria del Padre. Sin embargo, cuando la sombra de Pedro caía sobre los enfermos, dice que muchos venían a Jerusalén trayendo los enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. No cesó ni con el ministerio de Jesús, ni siquiera con la muerte y resurrección de Jesús. La unción sanadora permanecía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Hubo milagros gloriosos en el tiempo de la iglesia primitiva. Uno de ellos tendría que mostrarle muchos, pero solamente veamos la sanidad de un paralítico. Su nombre, Eneas. Lo encontramos en Hechos 9, versículo 32 al 35. Y mientras vamos a él, recordemos que incluso hubo un alboroto en el tiempo de la iglesia primitiva porque un cojo que llevaba muchos años tirado, mendigando a la puerta del templo, fue sanado por Juan y por Pedro. ¿Lo recuerdan? Así que no cesó esa unción. No cesó la intención de Dios por sanar a los enfermos. Y ese es otro ejemplo. Dice allí, Hechos 9:32, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. ¿Cuántos pueden decir Jesucristo me sana? ¿Y cuánto le pueden decir a la persona que está al lado, Jesucristo te sana? Esto es fe en acción. Pedro tenía la fe para creer que el poder sanador estaba disponible para los enfermos de aquel tiempo. Jesucristo te sana, levántate, pon en acción tu fe y haz tu cama. Y enseguida se levantó y todos vieron, los habitantes de Lida y de Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Porque la sanidad es una evidencia del poder de Dios. El Señor prometió que estas señales, incluida la sanidad, seguirían nuestra predicación. Que nosotros enviaríamos la palabra y que Él con su poder confirmaría la palabra predicada a través de los milagros. Así que, ¿existen las sanidades milagrosas para hoy en día? Sí. Y la razón, número 1, porque Dios es por esencia sanador. Número 2, porque Jesús durante su ministerio siguió sanando a los enfermos. Número 3, porque Jesús dejó un legado empoderando a sus discípulos para que ellos continuaran con la obra del ministerio. Número 4, porque hay evidencias bíblicas de que en la iglesia primitiva el poder sanador de Dios seguía actuando. Y número 5, porque hoy en día hay muchos testimonios de que en la iglesia moderna hay sanidades. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Juan capítulo 14, versículo 12. La misma boca de Jesús lo dijo. Y por eso quiero combatir esa mentira que se ha infiltrado en la doctrina de la iglesia, diciendo, ¿para qué esperas un milagro si los milagros ya pasaron, ya cesaron?
Juan 14:12, Jesús dijo: de cierto, ¿sí sabe qué significa esa expresión? De cierto, pachucho. O sea, con toda seguridad, con toda certeza, sin lugar a dudas, dice el Señor: el que en mí cree, ¿cuántos creen? Las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores. Y vimos el ejemplo de Pedro, cómo con la misma sombra, a causa de la unción del Espíritu Santo que fue derramada sobre él y sobre los que estaban allí reunidos en el aposento alto el día de Pentecostés, poder sanador fluyó a través de su vida. Estos testimonios de sanidad son incuestionables, y la persona que los ha experimentado en su vida, nadie le va a robar esa certeza de que Dios es sanador. Y por eso es necesario anunciar lo que Dios hace en nuestras vidas, no quedarnos callados. Recuerdan los leprosos de Segunda de Reyes, dice: no estamos haciendo bien si nos quedamos callados. Tenemos que hablar, tenemos que dar testimonios, tenemos que mostrarle a otros que el Señor está vivo, Él resucitó, y que sigue trayendo sanidades, milagros, respuestas, intervenciones sobrenaturales frente a la necesidad de cada persona. Y estoy seguro de que necesitaríamos mucho tiempo o muchos servicios para que cada uno de ustedes pasara y compartiera milagros de sanidad. Al hacer una visión panorámica, puedo ver todos los milagros que nosotros hemos presenciado en la congregación: milagros de sanidad de cáncer, milagros de sanidad en bebés, milagros de mujeres estériles, milagros de cálculos renales. Sí. Por eso, como lo declaramos muchas veces con este coro, yo he visto milagros ocurrir. ¿Cómo es que dice el coro de esa canción? Creo que eres asombroso, Dios. Porque eso es el poder de Dios. Sí, precisamente hoy quiero que nosotros escuchemos el milagro de una persona, una de tantas, que fue sanada de cáncer. Recibamos con un aplauso a César Díaz. Él nos va a compartir su testimonio. Y confío en el Señor que toda persona que está luchando con una situación de su salud hoy pueda recobrar fuerza en el Señor, fe, confianza, y también las personas que nos siguen allí a través de las redes y sepan que el Señor sigue siendo sanador. Bienvenidos a citar. Muy bien. Buenos días, iglesia. Bueno, voy a intentar ser corto con mi historia, que es un poco larga. No tortuosa, pero sí es larga. Lo primero que darles la gloria al Señor, porque de eso se trata. No se trata de mi historia, no se trata de mí, sino se trata del Señor, de lo que hacen cada uno de nosotros. Todo empezó hace 10 años, pero voy a empezar de atrás para adelante. Hace 2 meses tuve cita con la oncóloga. La oncóloga me felicitó porque hace 10 años estaba en pleno proceso. Entonces, volviendo otra vez al pasado, hace 10 años el Señor me puso en el lugar donde tenía que estar para recibir esa sanación. Yo estaba en otra iglesia, digamos que estaba mal ubicado, por no decir otras palabras. Y el Señor me trajo primero a la casa de Rey y de Lady, porque yo empecé con unos dolores de espalda muy fuertes. Ese día Lady me hizo un masaje en lo que ella sabe hacer. Yo le dije: yo sé que tengo que ir al médico, pero necesito de tu mano amiga. Y ella me la extendió, y me extendió aún más la mano amiga de su esposo, que en ese momento no lo conocía. Era la segunda vez que lo veía. Y después de toda esa terapia que me hicieron, empezaron a orar por mí, empezamos a charlar y empezaron a orar por mí. Y el Señor me mostró que ese era el lugar donde yo debía estar, porque me mostró el amor de Él a través de ellos, con un detalle muy pequeño. Ese día yo estaba llorando en medio de la oración
fuertemente, se me descongeló la nevera. Entonces estaba esperando que me pusieran un papel higiénico en las manos para poder limpiar el desorden, y no fue así. Lady, con el amor de Dios, me limpió y sentí que era Jesús limpiando los pies de sus discípulos. Eso fue fuerte para mí, en el sentido de que sabía que ese era el lugar donde tenía que estar. Empecé a venir a la iglesia, empezaron los dolores más fuerte, más fuerte, más fuerte. Ese diciembre yo llevaba más o menos 3 meses aquí en la iglesia, más o menos. Ese diciembre el pastor, vio algo especial en mí, no sé qué, pero vio algo especial en mí, y en la obra de teatro de ese diciembre me llamó el pastor a ser de Jesús, donde estuve, así como lo estaba diciendo el pastor ahorita, sanando a la mujer de flujo de sangre. Quedó también aquí y acá, no sé por qué. Pero la última vez que fui a reunión ese domingo, el pastor lo hizo así textualmente, no sé de qué estaba hablando, pero hizo así: paso a paso a paso. Y ese paso a paso quedó en mí, porque ya no volví a venir a la iglesia de ahí en adelante, porque ya me habían diagnosticado, ya había ido al médico, ya me habían diagnosticado, me dijeron: no, usted tiene cáncer, así a palo seco. Y esa vez que me dijeron, estaba en urgencias en la San Ignacio, salí al parqueadero, mis papás se quedaron adentro esperando, no me acuerdo, alguna receta, alguna orden médica o algo para hacer todo el proceso para oncología. Yo salí al parqueadero, más o menos me acuerdo que fue como 1 hora, lloré desconsoladamente, se me acabó la vida, no tengo hijos, no tengo esposa, no he hecho nada, bueno, en fin. Y el Señor me habló, aunque de pronto muchas personas no lo creen, lo escuché, me dijo: venga, yo no morí en la cruz por ti, yo no derramé mi sangre por ti. Y yo: ok, sí, Señor, me sequé las lágrimas, ok, tú haces el milagro y yo hago lo humanamente posible. Y eso, lo humanamente posible, es ir a las quimioterapias, a cuidarme, a hacer todo lo que me recomendaban. Y así empezó mi proceso. Eso fue para Semana Santa, no mentiras, el 13 de marzo me operaron a mí, y el 7 de abril tuve mi primera quimioterapia. Yo iba fresco, yo iba relajado, yo iba hasta con soberbia. Llegué y le dije a las enfermeras: venga, ¿y esto cuánto se demora? ¿1 hora, 2 horas? Y no, por mi tratamiento, por el grado de avanzado que tenía el cáncer, mi quimioterapia era muy intensiva. Entonces yo entraba a las 7 de la mañana y salía a las 4 o 5 de la tarde, de lunes a viernes. O sea, duraba todo el día conectado a la Matrix. Descansaba sábado, domingo. El lunes volvía, estaba conectado solamente mediodía, más o menos, como 4 horas nomás. Descansaba toda la semana, volvía el lunes siguiente, y ese día sí estaba solamente conectado como 1 hora, 2 horas más o menos. Esa primera conexión, al tercer día más o menos, como si al tercer día, yo siempre he tenido el pelo largo, siempre me ha gustado el pelo largo, aunque me lo critican algunos que se están riendo allá atrás. Yo tenía el pelo largo, y al tercer día de la quimioterapia me lo rapé con un amigo, vino y me lo rapó, porque yo hacía así y me quedaba la manotada de pelo en la mano y en el cuello de la chaqueta o en la almohada en la cama. Entonces me sentía más enfermo, entonces dije: no, chao. Y eso fue duro para mí. Pues en esa primera foto no lo tengo tan largo, pero normalmente lo tenía más largo, pero tenía el pelo. En la segunda foto no me veo. Perdón, voy a bajar un segundo. En la segunda foto, que se ve que estoy sonriendo, ahí me están dando el resultado donde dice: bienvenido al mundo del cáncer. Iba con Juanita Daza, pues en ese momento no sabía que decía que tenía cáncer. Y ya las otras sí son: la siguiente es el día de mi cumpleaños, y la siguiente es ya cuando me rapé, fue el día que me rapé. O sea, eso fue viene siendo como un 10 de abril más o menos.
el Señor me dio una palabra a través de Reinel en ese momento, y tal vez por mi enajenación, por la enfermedad, por todo lo que estaba viviendo, no, o sea, la recibí pero no la tomé, no me apropié de ella, tal vez como que la dejé ahí guardada. Y al tiempo, yo creo que fue como en la última quimioterapia, en el último ciclo, le dije a Rey: oiga, el Señor me dio esta palabra, y se ríe. Venga, pero eso fue lo que yo le dije al principio. Así tal cual se estaba riendo ese día, tal cual. Mucho tiempo después de lo del cáncer, ahorita me devuelvo al cáncer, porque con lo de la palabra tengo que decir algo, y es que estando también con Rey y otra persona, Rey le estaba hablando y le contó mi caso, y yo le dije la palabra, y me dijo que si yo la palabra la había tomado como ahora se me fue la palabra a mí. No como un rema. No. Como un mantra, ya me acordé. Como si fuera un mantra que tengo que repetir y repetir y repetir. Y no es eso. Es lo que estaba diciendo el pastor ahorita, que es tomar esa palabra y creer en Dios y no creer en las mentiras del enemigo, que es lo que hemos venido hablando durante estos días. Y hay una palabra que me dio a mí, que ya ahorita se las digo, pero la que me dio a través de Rey, que fue la que me confirmó a mí después, es la de Juan 14:4. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Y de eso se trata esto. No es mi historia, no es mi vida, porque esa es mi película. Cada uno, como estaba diciendo el pastor ahorita, cada uno tiene su propia película, y es cómo recibimos a Dios, cómo nos apropiamos de lo que Dios nos está dando como hijos de Dios. Si le creo al padre de mentiras o si le creo al padre de la vida, que es el que realmente nos levanta. Y la otra palabra que me dio el Señor es de Isaías 43:2. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Y hay más palabras que me dio el Señor, que fui anotando poco después de todo el proceso, porque una de las cosas que tenía las quimioterapias es que yo no podía leer. A mí las letras me bailaban, literalmente. Entonces, con estas palabras fue que yo me sostuve. Obviamente había momentos donde yo caía en tristeza, en desesperación. Hubo un momento en particular, o dos momentos en particular, estaba mal anímicamente, me sentía mal. Las quimio me ponían como con sentimientos ambiguos, que la luz me fastidia, pero la oscuridad también, el ruido me molesta, pero el silencio también. Entonces emocionalmente era muy inestable, y no sé por qué, creo que fue así que me llamó Reinel ese día. No recuerdo si yo lo llamé o Reinel fue el que me llamó, eso no me acuerdo, pero estaban reunidos todos en la iglesia. Y yo empecé a contarle que me sentía mal, y me puse a llorar, y lloré. Y me dijo: oiga, pare. Y empezó a orar por mí, y él no estaba solo, estaban en reunión, no sé en qué reunión estaban, Señor, pero eso fue en la iglesia, estaban en la iglesia, estaban en Grupo Fuente de la iglesia, y empezaron a orar todos por mí. Lo que yo les comenté al principio, yo llevaba 3 meses, yo era un X, pero el pastor me hizo que me notara, pero igual no era conocido, mejor dicho. Y oraron todos por mí, y el Señor, no sé cómo decirlo, hizo algo muy especial, porque yo estaba trabajando en ese momento por contrato. Entonces, si trabajaba había plata, si no trabajaba no había plata. Pero el Señor no me desamparó nunca. Siempre hubo mercado en la casa, siempre llegaban con algo, siempre hubo personas especiales levantando mis brazos en oración, como lo hacían con Moisés. Hubo una visita especial, lo que yo les decía, que era muy ambiguo, no soportaba muchas cosas. Mi olfato se agudizó tremendamente, o sea, cualquier cosa. Yo podía oler la cocina, puede estar al otro lado del hotel, y yo la podía oler perfectamente como si estuviera allá.
Y una persona llegó allá, me hizo la visita, se quedó, no hizo absolutamente nada. Yo creo que ha sido una de las mejores visitas que he tenido. No hizo absolutamente nada. Simplemente se sentó al lado mío a hacerme compañía. Yo literalmente estaba tirada en la cama, dejé la mano descolgada en la cama así, y ella me cogió la mano, no más, tal vez 2 minutos, 5 minutos. Yo estaba que la sacaba de la casa, por lo que les digo que mi olfato era súper sensible, pues ella estaba trabajando, estaba arreglada, perfumada, pero yo estaba que ese perfume lo evaporaba. Pero fue agradable esa visita, por lo que les digo, no hizo nada más sino estar conmigo y acompañarme, no más. Y otras 2 cosas que me han impactado, como para cerrar un poco lo de la historia como tal, es cuando yo le digo a mi mamá, yo no salía solo, no era capaz. Yo pesaba 82 kilos y por el cáncer y por las quimioterapias yo llegué a pesar 49 kilos. Entonces caminar solo no era una opción, era riesgoso. Entonces, cuando ya pasan las quimioterapias, cuando ya pasa el último ciclo, ya tengo un poquito más de fuerza, le digo a mamá, quiero ir a la iglesia. Me hacía falta congregarme, recibir la palabra de Dios. La recibía de otra forma, pero me hacía falta la presencia y el calor de todos. Entonces mi mamá me lleva y ese día estaban celebrando el cumpleaños de la pastora. Y fue especial porque yo siempre me hacía un rincón. En ese momento había como una especie de mezanine. ¿Cómo? Así siempre me hago. Pero es que esa vez era más rincón porque era como un mezanine de entrada. Estaban las sillas, habían 2 sillas. Me hice ahí con mi mamá y la pastora, no me acuerdo si fue la pastora o el pastor, me echaron el agua, ay, bienvenido Cecitar, y todos me voltearon a mirar y pues la pastora se alegró fue especial porque fue para el cumpleaños de la pastora y ella dijo que estaba esperando de cumpleaños volver a verme y coincidencialmente llegué el día que le estaban celebrando no me acuerdo si fue el día exacto o si le estaban celebrando el día. ¿Sí era el día exacto? Entonces fue un regalo para la pastora y obviamente para mí también, fue un regalo doble. El otro regalo doble también de cumpleaños fue que al año siguiente, yo suelo cumplir en Semana Santa, al año siguiente mi cumpleaños cayó en Domingo de Resurrección. Entonces ha sido como el regalo de cumpleaños más especial que he tenido porque es como la manifestación del Señor diciéndome, hey, la resurrección es para ti, es algo especial para ti, la vida yo te la doy a ti. Y creo que a cada uno de nosotros nos sucede en lo que estemos pasando y es especial, ha sido especial para mí por eso. Un segundo porque vuelve y juega. La gloria es para el Señor, es para el Padre. Mi historia es mi historia y es mía, pero la gloria es para el Padre que hace posible todas nuestras historias. Muy bien, unas preguntitas para respuestas concretas. ¿Cáncer de qué? Mi tumor, por ahí están las fotos. Mi tumor era un conglomerado ganglionar a nivel de los riñones, abrazaba la aorta y era más o menos, ahí dice 10 milímetros por 18 por 16, si no estoy mal. Que uno de los motivos de llorar fue porque en un examen posterior, como a mitad del proceso, decía 60 milímetros, entonces de 10 milímetros a 60 no estamos retrocediendo, sino que estamos avanzando, la enfermedad. Rey estaba ese día en la casa, Lady estaba ese día en la casa, Laura fue ese día en la casa y me dijo, hey, tranquilo, fresco. Al día siguiente tenía cita con el oncólogo y me dijo, pero relájese porque no son, sí son 60 milímetros, pero esto no son 10 milímetros, son 10 centímetros. ¿Qué? Sí, 10 centímetros. En el primer examen que me dieron estaba mal transcrito. Entonces, ¿cáncer de qué? Era un conglomerado ganglionar a nivel de los riñones. Un cáncer severo, ¿no? Un cáncer difícil, sí. Bien difícil hasta de mencionar. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál mentira creíste en el proceso mientras estabas en la enfermedad? ¿Cuál de las mentiras que hemos esbozado de alguna forma vino y se puso en tu mente y con la cual tuviste que luchar? La primera mentira fue cuando me dijeron tiene cáncer.
Es decir, me voy a morir. O sea, es lo primero que pensé. Esa fue la primera mentira. La segunda mentira, la que les acabo de decir, que el tamaño no era pequeño, sino que era grande y que sí estábamos avanzando con la sanidad. Bueno, ok, me refiero, ¿alguna vez pensaste, Dios no me quiere sanar? No. ¿Alguna vez pensaste, Dios no me puede sanar? No. ¿Alguna vez pensaste, Dios me ha castigado por medio de este cáncer? De pronto sí. Ahí están las mentiras, muy bien. ¿Y alguna vez pensaste eso que estamos compartiendo hoy, que los milagros no son para ese tiempo quizás? No. Siempre estuviste esperando. Sí. La segunda vez cuando estaba Rey en la casa sí lo pensé que no era para mí, que no podían suceder los milagros, sí. Ok, bueno, muy bien. ¿Cuántos años de victoria, cuánto tiempo de victoria sin cáncer, donde los médicos dicen, ¿y esto qué pasó? 10 años. Para la gloria del Señor. Un fuerte aplauso al Señor. Gracias, César. Nos ponemos en pie. Y Dios sigue sanando. La mentira de que los milagros cesaron es una mentira diabólica que tiene como propósito destinarnos a estar esclavos de la mentira. Y hoy, Señor, te damos gracias por el poder de la resurrección. Te damos gracias, Señor, porque tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y Señor, hoy glorificamos tu nombre al ver que tú sigues sanando, que tú estás en medio de nosotros y que tu poder sanador alcanza a toda persona que puede estar lidiando con diferentes situaciones. Yo quiero que en esta mañana usted levante sus manos y toca al Señor, toca a Jesús. Porque así como esta mujer tocó las vestiduras de Jesús, poder salió de él. Y Señor, en el nombre de Jesús oramos para que el poder sanador se manifieste en medio de nosotros como iglesia. Gracias, Señor. Quiero que usted renuncie a toda mentira que el enemigo ha puesto en su mente. La mentira de que Dios no lo quiere sanar. La mentira de que Dios no lo puede sanar. La mentira de que los milagros ya pasaron. La mentira de que Dios tiene preferidos, o que esta enfermedad quizás es la consecuencia o el castigo por algún error. Y yo quiero que usted se sacuda de toda mentira, renuncie a toda mentira, quebrante toda mentira de su mente y apropiese de la verdad. Comience a alabar al Señor como sanador. Jehová Rafa, mi sanador. Mi sanador es su esencia y me apropio de ese poder sanador que está en él. Gracias, Señor. Gracias porque tú no solamente sigues siendo santo, tú no solamente sigues siendo digno, sino que tú también sigues siendo sanador. Y pedimos que ese poder sanador se manifieste en medio de nosotros, Señor. Gracias, Jesús, porque en tu ministerio sanaste a los enfermos y tu palabra dice que tú no cambias y que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias, Señor, porque hemos visto milagros, porque hemos sido testigos y nuestro mismo cuerpo ha experimentado el poder sanador. Toda persona que esté enferma, renuncia a la enfermedad en este momento en el nombre de Jesús. Me despojo de todo cáncer, me despojo de toda enfermedad pulmonar, me despojo de toda enfermedad cardíaca, me despojo de toda enfermedad en mis músculos, en el riñón, en el esófago, en el hígado, en el nombre de Jesús, y proclamamos el poder sanador. No hay nada imposible para el Señor. No hay nada imposible para el Señor. Y me apropio por la fe, activo mi fe y creo en la vida abundante que tú has venido a darme. Te damos gracias en esta mañana. En el nombre de Jesús, levante sus manos y toque a Jesús por medio de la fe y por medio de la adoración.